En el trabajo individual con las constelaciones familiares, es importante recordar que los sentimientos que se desarrollan en un cliente que asume la posición de otro miembro de la familia suelen ser sentimientos secundarios o personales. Esto significa que cuando el cliente actúa como representante de algún pariente, el proceso ocurre principalmente a nivel biográfico, lo que a menudo oscurece el nivel de los órdenes naturales de las relaciones. Así, el feedback que obtienes de un cliente refleja con más precisión sus experiencias personales. Por ejemplo, una mujer que se ponga en la posición de su padre experimentará reacciones que dicen más de su relación con él y menos sobre los enredos sistémicos inconscientes, y esto en todo caso suele ser terapéuticamente valioso para el cliente poder mirar a través de los ojos de otro y conducir a una resolución. Sin embargo, no está claro que el cambio de perspectiva conduzca automáticamente a nivel de los órdenes sistémicos arcaicos. Visto sistémicamente, puede haber otro aspecto más relevante que no se centre en los recuerdos conscientes del cliente. Es posible encontrar una solución sistémicamente relevante cambiando de posiciones o incorporando frases y gestos particulares. Al pronunciar frases resolutivas o devolver la carga, pueden surgir sentimientos intensos que conduzcan a la solución. Los efectos confirman si el cliente ha alcanzado el amor primario que reside en los cimientos de todas las relaciones familiares. La presencia de emociones es señal de que el cliente ha sido tocado y de que el proceso de sanación se ha puesto en marcha, aunque esto no es necesario. En algunas personas se despliega este proceso sin que haya signos externos visibles. Existe cierto paralelismo entre la intención positiva, que según la PNL está asociada a cada parte interna, por más destructiva y negra que sea, y el papel que desempeña el amor primario en las constelaciones familiares. Como los miembros de la familia, las partes del yo son miembros de una familia interna, y también les interesa la supervivencia de la totalidad. Sin embargo, una creencia que puede habernos salvado la vida anteriormente tendrá un efecto limitador más adelante e incluso es posible que resulte amenazadora. Asimismo, el impulso infantil de sacrificarse por los padres procede de la intención positiva del amor primario, cuyo objetivo principal es que los miembros de la familia crezcan y vivan juntos. Al mismo tiempo, es este mismo impulso sentimental el que enreda, impidiendo que el niño tenga una vida plena e incluso pueda causar una muerte prematura. Un enredo es una violación inconsciente de los órdenes naturales de relación impulsada por el amor primario. La conciencia familiar no permitirá que los miembros del sistema familiar queden excluidos, y tampoco tolerará que un miembro no acarree todas las consecuencias de sus culpas. El efecto de tales violaciones es que otro miembro de la familia que venga después expiará la violación. Por otra parte, esta expiación inconsciente también es una violación de los órdenes naturales en el sentido de que ese último miembro de la familia se involucrará en los asuntos de otro, y de este modo se hará daño a sí mismo, pero sin conseguir ayudar al pariente original. Carl Jung usó el término inconsciente colectivo para describir el reino de las imágenes arquetípicas que nos conectan a todos a un nivel muy profundo. En términos de efectos interactivos reales, siempre somos parte de nuestro entorno en el ámbito inconsciente, aunque nos sintamos aislados y completamente separados. De este modo podríamos hablar más de un co-consciente que de un inconsciente. En el trabajo con constelaciones familiares de Bert Hellinger, el término inconsciente se amplía todavía más. En lugar de encontrarnos en las profundidades inconscientes de nuestra alma, descubrimos una conciencia familiar arquetípica innata
que controla los órdenes básicos de las relaciones. Esto es lo que Hellinger denomina la gran alma. Este concepto facilita la comprensión de las dinámicas que están operando cuando miembros desconocidos de la familia producen efectos sobre las generaciones siguientes. Tales efectos son inexplicables si nos fijamos únicamente en el inconsciente individual. La gran alma es un término apropiado para el trabajo de las constelaciones familiares, mientras que la metáfora del inconsciente corresponde a los procedimientos tomados de la PNL. Después de muchos años de experiencia con las constelaciones familiares, Bert Hellinger descubrió unos órdenes naturales arquetípicos de las relaciones familiares que parecen ser innatos. Los llamó los órdenes del amor. Un aspecto de estos órdenes se basa en una jerarquía temporal. Quien haya nacido antes tiene una posición más elevada. Además, nadie que pertenezca al sistema puede quedar excluido, y a nadie que haya venido después se le permite entrometerse en los asuntos de los que vinieron antes, aunque el amor primario pretenda exactamente eso a nivel inconsciente. En las constelaciones familiares, en las que se usa a los miembros del grupo como representantes, nos esforzamos por encontrar un orden en el que cada miembro de la familia original sienta que está en su justo lugar. Si conseguimos encontrar tal disposición, y si el cliente puede reconocer esta imagen de orden, entonces ha descubierto un recurso de vida significativo que le permite resolver los enredos. La tarea fundamental siempre es aceptar a nuestros padres tal como son o fueron. Recientemente, el trabajo en grupos de Bert Hellinger ha cambiado y la búsqueda de los órdenes de amor ha quedado relegada a un segundo plano, adquiriendo más relevancia el trabajo con los movimientos del alma. En este trabajo solo se representa a las personas más relevantes de la constelación y se les pide que sigan sus sentimientos, moviéndose hasta encontrar una dirección que conduzca a la resolución. En tal resolución, los juicios sobre lo que está bien o mal pierden significado. A veces el cliente es parte de este proceso desde el principio, pero en otros casos lo observa todo desde una posición externa. En cierto sentido, esta búsqueda de los movimientos del alma que tienden hacia la resolución es más apropiada para las herramientas que la búsqueda de una imagen de resolución. Tu trabajo se limita a llegar al punto en el que está claro que el cliente se ha iniciado en un proceso. A continuación, confías en que la resolución vendrá cuando llegue su momento. Es innegable que podemos sentir empatía. En muchos métodos terapéuticos se considera que la empatía es un requisito previo de la actividad terapéutica. También merece la pena tener en cuenta el comentario de Yasser cuando dice: no existe tal cosa como entendimiento, tan solo malentendidos más o menos útiles. Incluso en las sensibilidades empáticas más desarrolladas hay un componente de proyección y tendencias inconscientes a influir en los demás. La investigación de Norbert Bischoff y Doris Kohler-Bischoff muestra que hacia la edad de 3 o 4 años el niño ya ha desarrollado una teoría de la mente. Esto significa que a esa edad ya somos capaces de imaginarnos en el lugar de otra persona, aunque seamos conscientes de la diferencia entre nuestro punto de vista y el de la otra persona. Los niños, al depender completamente de los demás, tienen antenas sensibles para captar el estado anímico de los que les rodean, y hasta cierta edad se sienten responsables de dichos estados. Podríamos asumir que parte de las dinámicas observadas en las constelaciones familiares, en las que un niño asume la culpa de otra persona, se derivan de esta función. La conciencia de los representantes es otra experiencia que solo se hace posible a través de las constelaciones familiares. Esto significa que en una constelación las personas que no son parte del sistema familiar y son más centrales
pueden desarrollar sentimientos equiparables a los del sujeto que representan. Existen varias hipótesis para explicar este fenómeno, pero hasta la fecha, ninguna ha demostrado ser satisfactoria. Podemos remitirnos al inconsciente colectivo de Jung y asumir un orden de relaciones arquetípico innato que podría proporcionar a una persona neutral la conciencia de cualquier violación de dichos órdenes. Sin embargo, esto no explica completamente la experiencia. Es importante que el terapeuta aclare si el trabajo se está haciendo a nivel biográfico o a nivel de los órdenes de relaciones arcaicos. El trabajo individual con imágenes y constelaciones familiares, realizado mediante símbolos, dibujos o cuadros imaginarios situados en distintas posiciones dentro de la sala, es diferente del trabajo con representantes. Cuando se trata de un miembro de la familia, la capacidad de ponerse en el lugar de otro se contamina con los enredos personales y por tanto se consigue un resultado menos contundente que cuando el representante no está relacionado con el sistema. Se le debe informar al cliente de esto y se le debe ofrecer la posibilidad de participar en un grupo de constelación si es apropiado que lo haga. En muchos casos la experiencia y la intuición del terapeuta aportan el factor equilibrante. Por otra parte, el hecho de asumir distintas posiciones, por ejemplo, la de un padre, reporta ciertas ventajas que el cliente no obtiene cuando contempla la constelación de representantes desde fuera. Los clientes que han hecho ambas cosas comentan que la experiencia de repetir la constelación familiar usando un ejercicio de reimpresión fue un complemento importante para hacer una constelación con representantes en grupo. Debemos considerar que la constelación familiar realizada en el trabajo individual usando anclajes espaciales, figuras o la imaginación está ubicada fundamentalmente en el reino de la realidad creada. En medio de la conciencia de los representantes está ausente. Cuando el proceso está acompañado por una persona experimentada o muy intuitiva, puede seguir desarrollándose y revelar el nivel subyacente de órdenes arcaicos de relaciones que iluminan la realidad creada. Las cosas siempre son al revés de cómo se presentan, dice Bert Hellinger al hablar de las relaciones. Por ejemplo, suele darse el caso de que la persona que parece más débil acaba siendo la que tiene más poder en el sistema, o que los agresores se revelan como víctimas, o que los aparentemente buenos en realidad son muy malos. Así, como en el nivel físico, en el nivel psicológico de nuestra existencia, el otro lado de la luz está la sombra, que tiene un efecto parejo. Ocasionalmente nos sentimos sacudidos hasta el límite de nuestra existencia misma, cuando este lado emerge en nosotros mismos o en otros. Con la madre que ha reconocido que su conducta cuidadora y tan bien intencionada en realidad ha hecho mucho daño a su hijo, está familiarizada con esta experiencia. Los anclajes son estímulos sensoriales que están conectados con las reacciones fisiológicas o psicológicas. El famoso perro de Pavlov, después de que se le diera repetidamente un pedazo de carne tras hacer sonar un timbre, empezaba a salivar cuando oía el timbre, aunque después no le dieran carne. Algunas personas sienten pánico al oír una sirena porque vivieron horribles experiencias de bombardeos nocturnos durante la guerra. Todos conocemos la experiencia cotidiana de ciertas melodías u olores que activan en nosotros sentimientos o recuerdos. El doctor Robert Dills desarrolló anclajes espaciales y empleó lugares marcados en el suelo para representar imágenes particulares. Al cliente se le pedía, por ejemplo, que asignara un lugar en el suelo a la imagen interna del presente problemático, a una solución futura y a un recurso del pasado. Se usaron hojas de papel para identificar las imágenes.
Moviéndose adelante y atrás entre los lugares designados, se produjo la integración. Desde una metaposición, es decir, un punto neutral fuera del área marcada, es posible tener una visión general de la totalidad y trasladarse física y psicológicamente dentro y fuera, asociarse y disociarse, según lo pida el proceso. Esto da como resultado una psicogeografía que permite moverse no solo mentalmente, sino también físicamente, para conectar imágenes, mezclar o traer un aspecto al primer plano, como se suele hacer en los procesos terapéuticos sistémicos. También, en lugar de hojas de papel en blanco o símbolos seleccionados, se pueden usar dibujos espontáneos. Si fuéramos capaces de mirar conscientemente a través de los ojos de otro, con más frecuencia, y si pudiéramos convertir esta práctica en un hábito cotidiano, cambiarían muchas cosas. Mirar con los ojos de otro miembro de la familia. Se describe cómo es posible que la imagen del objetivo, del presente problemático y de los recursos del pasado se traigan a la conciencia a través de los ojos de otro miembro de la familia, obteniendo así nuevos puntos de vista. Además de ampliar la visión, esto sirve como orientación contextual para relacionarse con la estructura familiar, conectando con el nivel de los órdenes naturales de las relaciones. Mirar con los ojos de una persona mayor. La persona mayor es un componente interno del yo que es posible introducir usando diversos elementos terapéuticos. Esta persona nos representa a nosotros mismos poco antes del final de nuestra vida y puede traerse a los ejercicios del camino de vida o de reimpresión, prestando al proceso una cualidad especial. Mirar atrás desde el final deja claro, entre otras cosas, que la duración de nuestra vida es limitada y que el tiempo que nos queda es precioso. Mirar con ojos de niño. Mirar con los ojos del niño que fuimos identifica el comienzo de nuestro camino de vida. Pone al cliente en contacto con aspectos como la creatividad, la alegría de vivir y la curiosidad que pueden conservar su vitalidad en la vejez. Mirar con ojos de una persona que sirve de recurso. En el trabajo con el camino de vida y la reimpresión, nos preocupa fundamentalmente encontrar el próximo paso que nos lleve de una situación problemática hacia la solución. Una persona que sirve de recurso es alguien que probablemente confiará en que el cliente es capaz de hacer esto. Por ejemplo, una tía que siempre decía, él sabrá salir adelante. Está claro que mirar a través de los ojos de la tía puede dar confianza al cliente, además de un nuevo punto de vista. Observar desde una metaposición. La metaposición es un elemento del trabajo de la PNL con las anclas o anclajes espaciales. Es una posición que queda fuera de las interconexiones particulares entre personas o entre las partes internas del yo. Estando en esa posición podemos mirar nuestra situación o relación problemática de manera disociada, desde una distancia que permite cierto grado de neutralidad. Durante el desarrollo del proceso, el retorno a esa posición siempre nos permite volver a la totalidad, calmarnos y distinguir entre lo esencial y lo que no lo es. Este proceso también es apropiado para resolver problemas de la vida cotidiana y conlleva cierta sabiduría existencial. La formulación metáforas vivientes significa que la posición corporal, la postura o la actividad funcionan como imágenes sentidas y son por lo tanto mensajes al inconsciente. En este sentido, el ejercicio de entrar en las imágenes, en el que la persona entra y se desplaza entre las imágenes, es una metáfora viviente de una comprensión completa y unificada, aprendida con el cuerpo y con la mente. Estar de pie es una metáfora viviente de la independencia, moverse en una metáfora viviente del cambio.
La metáfora viviente de ponerte en el objetivo tiene un efecto diferente de un objetivo meramente imaginado o de un estado de resolución. Te encuentras físicamente en el estado de haber conseguido el objetivo, y desde ahí tienes un punto de vista diferente cuando miras atrás al próximo paso que tienes que dar. El gesto de inclinarse o hacer una reverencia, que ocupa un lugar destacado en las constelaciones familiares, es una metáfora viviente de una actitud de respeto hacia los demás. Las preguntas circulares fueron creadas originalmente por el equipo de Milán de Mara Selvini Palazzoli. Durante una terapia familiar, a uno de los representantes presentes se le pregunta su opinión sobre cómo es la relación entre otros dos miembros de la familia. Por ejemplo, podrías preguntar a un niño cómo ve la relación entre otro hijo de la familia y la madre, o el padre y viceversa. Esta técnica de cuestionamiento fue desarrollada hasta la categoría de arte por algunos terapeutas y fue adoptada y adaptada en otros métodos de terapia sistémica. Gunther Smith enseña una aplicación para la terapia individual que él mismo ha desarrollado. La pregunta podría ser, por ejemplo, si tu madre estuviera aquí y yo le preguntara cómo ve tu problema y qué solución sugeriría, ¿qué crees que diría ella? De este modo se anima al cliente a mirar con los ojos de otra persona a las causas reales o supuestas y a encontrar varios caminos hacia una solución dentro del contexto de la relación. Los rituales suelen ser procedimientos fijos y por lo tanto pueden repetirse para conseguir un efecto psicológico y a veces también físico. Podemos considerar los mensajes dirigidos al inconsciente. En la actual escena terapéutica se está haciendo habitual prestar más atención a los rituales. Esta es una tendencia comprensible porque los rituales curativos han desempeñado un papel muy importante en todas las culturas. Nosotros podemos considerar los elementos terapéuticos de la PNL o de las constelaciones familiares como mini rituales. Por ejemplo, el trabajo con el camino de vida es fácil de repetir periódicamente. Las constelaciones familiares, en un marco individual, en cierto sentido, también tienen el carácter de un ritual, aunque en este caso una repetición podría ser inútil o incluso dañina, pues podría alterar el proceso inconsciente hacia la resolución. Uno de los mini rituales de las constelaciones familiares es el de devolver a alguien algún objeto elegido para representar simbólicamente todo aquello que se ha venido arrastrando, una piedra, una mochila u otro objeto. El ritual suele ir acompañado de intensas emociones y puede tener un efecto liberador inmediato. En cualquier caso, solo puede usarse cuando el cliente está en contacto con su amor primario por el progenitor en cuestión o puede alcanzar ese estado. El terapeuta debe prestar particular atención a las señales inconscientes del cuerpo del cliente cuando transmite el objeto a su padre o madre imaginarios. El cliente se pone delante del progenitor y dice: he tratado de acarrear esto por ti, pero me resulta difícil. Yo solo soy tu hijo, te pertenece y debes llevarlo con dignidad. Te lo devuelvo con amor. Si hay demasiada agresión presente, puedes sugerir la frase: necesito un poco más de tiempo para poder devolvértelo con amor. Otro ritual común en el trabajo con constelaciones familiares es el de hacer la reverencia ante el propio padre o madre o ante otro miembro de la familia que tal vez murió cuando era joven. Esto no simboliza sumisión o reverencia ciega a la autoridad, sino un reconocimiento del hecho de que este miembro de la familia estaba presente antes y por lo tanto, según los órdenes de relación basados en el tiempo, tiene prioridad. Aunque los occidentales tenemos muy poca experiencia en este tipo de comportamiento ritual, siempre sorprende cómo responden a él los participantes en las constelaciones.
uno tiene la impresión de que existe una necesidad interna de este tipo de ritual. Hay un ritual breve que se recomienda a las madres preocupadas por un hijo. Cuando te sientas abrumada por tus preocupaciones, o cada día a una hora concreta, recuerda una situación en la que este hijo te miró con gratitud. Al hacerlo, piensa en un color que sientas que estaría bien para él o ella y envíaselo mentalmente. Estas instrucciones forman parte de una introducción que se realiza antes de continuar con la búsqueda de recursos en la imaginación. Aunque probablemente esto no cambie nada en la actual situación del niño, ayuda a impedir que el padre o madre le encargue con sus preocupaciones exageradas. En el libro de Ursula Frank, In My Mind's Eye, se pueden encontrar muchas ideas y técnicas para dirigir constelaciones imaginarias. El trabajo con la PNL ha demostrado que las experiencias traumáticas de la juventud conducen a ciertas creencias que se conservan toda la vida, aunque las circunstancias externas hayan cambiado hace mucho tiempo. Por ejemplo, una niña de la que se rieron o a la que riñeron por haber expresado sus sentimientos adoptará la creencia de que no debe mostrar lo que siente y llevará esta creencia a su vida adulta, limitándose y tal vez hiriéndose a sí misma. Según este método, el cambio de este tipo de creencia es una labor terapéutica importante. En la técnica de reimpresión, resulta útil preguntar por las creencias del niño en aquel tiempo, y cuando se usa el elemento de los dos lados, el terapeuta puede pedir al cliente que se ponga en ambas posiciones y que formule frases que expresen las creencias de cada lado. Debe comprobarse si las frases cambian con relación a la situación actual y si es posible extraer una conclusión positiva del proceso. La frase podría ser: no cabe duda de que con ciertas personas puedo expresar cómo me siento. Las frases que resuelven enredos en las constelaciones familiares, a las que Bert Hellinger ha dado el nombre de frases de poder, son parte importante, y es necesario tener cierta experiencia con las constelaciones familiares para trabajar eficazmente con ellas. Si se comprenden adecuadamente, el terapeuta puede sugerir al cliente una frase de resolución cuando la situación parezca adecuada. Pronto se verá si encaja o no. Bert Hellinger dice que el facilitador del trabajo de constelaciones debe estar libre de intenciones preconcebidas, ser valiente y estar en armonía con la realidad. Debe evitar ayudar a una persona a costa del resto del sistema. La atención del facilitador ha de permanecer centrada en la totalidad. Otra habilidad del constelador es ser capaz de reducir lo que se dice al mínimo esencial, es decir, hablar de los hechos y sucesos que afectan a toda la familia y ser capaz de reconocer qué personas son relevantes. En la PNL, el objetivo es reajustar el mapa interno de lo que solía ser para que se adapte a la situación actual. El terapeuta o asistente tiene en cuenta fundamentalmente la realidad personal, es decir, la biografía del cliente, y más que reconocer lo que es, se enfoca hacia las oportunidades de cambio. La base de la terapia sistémica es la observación cuidadosa de las señales inconscientes del cuerpo del cliente. En este tipo de observación, el terapeuta presta mucha atención a cualquier cambio en la expresión facial, en la respiración y en la postura corporal. El terapeuta debe estar entrenado para ver la totalidad, especialmente en los grupos de constelaciones familiares, pero también en la terapia individual. Esto es una actitud interna, además de una habilidad que se puede aprender. Conviene mirar al cuadro total con concentración relajada y un enfoque suave.
más que mirar con el rabillo del ojo. Escribir o dibujar con la mano no dominante permite dar voz a la parte inconsciente de la representación. La mano con la que menos se practica, para los diestros la izquierda, para los zurdos la derecha, no está tan controlada por el consciente y es más cercana al inconsciente. Curiosamente, cuando usas la mano no dominante, escribes y dibujas como un niño. Esto también hace sentirse cómodos a los clientes porque disipa cualquier exigencia de perfección. Si este método es demasiado difícil para un cliente, o si el terapeuta se olvida de dar las instrucciones adecuadas al principio del proceso, también es posible usar el boceto dibujado con la mano dominante. En general, la mano no dominante simplemente incrementa la intensidad de cualquier declaración. El dibujo de los bocetos. Aunque es posible dibujar bocetos espontáneos con cualquier bolígrafo, es conveniente contar con diversos lápices o tizas de colores para facilitar el proceso creativo. Los colores pastel ofrecen gran variedad de tonos y permiten pintar bloques de color, además de líneas de contorno. Alternativamente, se pueden ofrecer rotuladores de fieltro, pinturas a la cera o lápices de colores. Las hojas conviene que sean tamaño A4, pues este tamaño permite a la persona ponerse de pie sobre el dibujo y las hojas son relativamente resistentes. Una alternativa a los bocetos es el uso de piezas de fieltro coloreado del tamaño de una hoja de papel A4. Es un placer trabajar con ellas, pues el cliente puede elegir los colores en función del tono emocional de la representación. Se puede representar a los miembros de la familia con círculos rojos para las mujeres y rectángulos azules para los hombres, cada pieza con un recorte en un lado para indicar la dirección. También es posible representar a las personas con pedazos de fieltro coloreado, papeles de colores o piezas de tela, añadiendo un corte para indicar la dirección. Y por último, aunque no menos importante, también es posible usar participantes del grupo en lugar de anclajes espaciales. El camino de vida. El camino de vida se basa en la línea temporal de la PNL. Ofrece un modo de descubrir recursos o fuentes de fuerza para dar el paso siguiente, que nos permita salir de una situación complicada y dirigirnos hacia un objetivo apropiado. Inicialmente la imagen del objetivo está relacionada con la situación problemática inmediata y con encontrar los pasos concretos que puedan contribuir a resolver este problema. Sin embargo, también puede expandirse hasta incluir las tareas de vida e incluso el propósito mismo de la existencia. Un objetivo apropiado es un recurso importante y una fuente de fuerza que sustenta los pasos que se han de dar para alcanzarlo. Por más compleja que sea la configuración de trabajo en un camino de vida individual, el punto de partida siempre se compone de estos tres elementos: el presente con sus problemas, el objetivo apropiado, los recursos del pasado. Estos tres componentes se representan en pedazos de papel que se extienden por la habitación. Esto crea intervalos dentro del espacio y permite moverse libremente entre el pasado, el presente y el futuro. Esta configuración cambia el concepto lineal del tiempo porque queda claro que no es únicamente el pasado el que tiene un efecto en el presente y el futuro, sino que la influencia también funciona en el otro sentido. El futuro tiene un efecto en nuestro estado presente y nuestro estado presente influye en nuestra imagen del pasado. La visión de la terapia sistémica es una visión del tiempo circular, en la que el pasado, el presente y el futuro se afectan mutuamente. Este ejercicio nos permite experimentar físicamente dicha cualidad. Una representación de la imagen familiar no sirve para resolver enredos, tal como lo hace una constelación familiar,
sino más bien para evidenciar las relaciones. El punto de vista de cada miembro individual de la familia puede usarse para mirar con otros ojos a sus integrantes y a toda la trama de relaciones familiares. Al cliente se le pide que dibuje un boceto de sí mismo y de cada miembro de su familia de origen, y se le plantea la pregunta: ¿identifica de qué modo cada persona ha tenido la intención de hacer algo bueno por la familia? Esta instrucción o pregunta se dirige al amor primario que mantiene una familia unida. El amor primario es independiente de las peleas, de las preferencias, de las aversiones, que siempre están presentes. Además, la instrucción también apunta hacia las intenciones positivas que, según la PNL, existen en cada parte de un sistema, es decir, en cada componente interno, incluso en aquellos que parecen destructivos. Lo que en la familia externa se presenta como amor primario se corresponde con las buenas intenciones de cada parte interna. Finalmente, el cliente extiende por el suelo los dibujos de los implicados, dejándolos en los lugares que le parezcan adecuados. La metaposición queda fuera de la trama familiar. El cliente se pone sucesivamente en cada posición y experimenta cómo va cambiando la visión de las relaciones familiares. También es posible que surjan nuevas comprensiones y que tome conciencia de las intenciones positivas de los miembros individuales de la familia, de que cada pieza individual del sistema sustenta esta intención. Por ejemplo, desde este punto de vista es posible ver con otros ojos la actitud estricta de un padre que causó sufrimiento al cliente cuando era niño. Tal vez el padre tenía miedo de que el hijo no pudiera salir adelante por sí mismo. Esta forma de abordar las relaciones familiares usando figuras de la familia también es una técnica apropiada para el trabajo en grupo. Descripción del procedimiento. 1. Imagina a cada miembro de tu familia de origen y haz un dibujo individual de cada uno de ellos, incluyéndote a ti mismo. Siéntete libre de representar a los individuos como desees. Puedes usar un estilo concreto, abstracto o incluso limitarte a usar símbolos. 2. Imagínate a ti mismo mirando a través de los ojos de cada una de estas personas y plantéate las preguntas siguientes. ¿De qué modo cada persona ha hecho todo lo que podía por la familia? ¿Qué intenciones positivas ha tenido cada miembro hacia la familia? Dibuja un pequeño símbolo en cada papel que exprese que esta persona tenía una buena intención. Comprueba hacia dónde mira la persona y dibuja una pequeña flecha para indicar la dirección. 3. Extiende los papeles por el suelo del modo que corresponda a tu imagen interna de la familia y presta atención a la dirección en la que mira cada uno, a los ángulos que forman entre sí y a la distancia existente entre ellos. 4. Extiende una hoja de papel blanco en el suelo a cierta distancia de la familia, metaposición, y ponte de pie sobre ella. Mira la imagen de tu familia. ¿Está cada papel en el lugar adecuado? 5. Ponte en la posición de cada miembro de la familia y presta atención a tus reacciones físicas y emocionales. ¿Cómo es tu postura de pie? ¿Cómo estás respirando? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes al estar en esta familia en la posición de padre, madre o hijo? Cuando miras a los miembros de la familia desde esta posición, ¿te sientes más grande, más pequeño o del mismo tamaño? ¿Cómo son las reacciones entre los demás miembros de la familia? ¿Cuál es la persona más importante? 6. Pasa a la metaposición y mira a la familia desde fuera. ¿Ha cambiado algo en tu percepción? ¿Qué has aprendido? ¿Tienes alguna nueva comprensión o idea? La imagen familiar también puede usarse para buscar nuevas posibilidades de resolución dentro del marco de los demás elementos. Si resulta difícil identificar un objetivo apropiado y parece como que faltara algo, puedes extender la representación de la imagen familiar para obtener nuevos puntos de vista.
Esto permite mirar con los ojos de otro, con los ojos de los demás miembros de la familia, mirar diversas posiciones del camino de vida y hacer otros ejercicios. El cliente debe extender los símbolos que representan su familia de origen, que pueden ser dibujos, piezas de fieltro u otros, a cierta distancia del ejercicio en curso, del camino de vida o de cualquier otro elemento. Seguidamente se pide al cliente que mire su camino de vida a través de los ojos de cada miembro de la familia. Esto favorece la orientación hacia el contexto y a menudo ofrece nuevas posibilidades de resolución. Sin embargo, a veces el ejercicio revela algún enredo familiar. En tal caso, antes de poder encontrar el paso asignado o una solución adecuada para el ejercicio en curso, tendrá que resolverse el enredo como se describe en la sección siguiente, usando una constelación familiar en sesión individual o trabajando una constelación en grupo. El ejercicio de la imagen familiar también puede ser dirigido por terapeutas que no tengan una formación en constelaciones familiares. Descripción de procedimientos. 1. Haz un dibujo de cada miembro de tu familia, padre, madre, hermanos, incluyendo los que hayan muerto, o elige símbolos o pedazos de fieltro para representar estos miembros de la familia. Extiende los anclajes que hayas elegido en el espacio. Añade una hoja de papel en blanco para la metaposición. Ponte sucesivamente en la posición de cada miembro de la familia y después en la metaposición. Usa el punto de vista de la metaposición para mirar, con otros ojos, todo el cuadro desplegado. Haz un nuevo dibujo de lo que percibes. Con este nuevo punto de vista y los dibujos vuelve al elemento original y continúa trabajando integrando en esa experiencia las imágenes de la familia. Sanar al niño interior. El ejercicio es especialmente eficaz si se prolonga durante más tiempo, manteniendo un contacto habitual con el niño interior. En general, sentimos el niño interno en la vida cotidiana como una sensación de que las cosas no están del todo bien, cansancio, ansiedad, pena, timidez o decepción. Cuando surge uno de estos sentimientos, si uno le presta atención de un modo que tenga en cuenta las necesidades del niño interno, ha cumplido su propósito y puede desaparecer. 1. Relájate y ríndete a tu propia respiración. Imagina un lugar seguro que te dé fuerza y donde te sientas bien. 2. Haz contacto con el niño herido que fuiste y represéntalo en un dibujo coloreado. 3. Relájate otra vez conscientemente, da la bienvenida a tu niño interior y háblale del modo siguiente. El adulto cariñoso, yo, escribe preguntas con la mano dominante. El niño interior responde usando la mano no dominante. Puedes usar un bolígrafo diferente o un color diferente para cada mano. 1. Plantea a tu niño interior las preguntas siguientes. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué puedo hacer por ti? 5. En respuesta a la última pregunta, comparte con tu niño interior lo que puedas hacer concreta y exactamente para satisfacer sus necesidades. No le hagas promesas vacías. 6. Acuerda con él un tiempo para volver a encontraros, dale las gracias por haber venido y dile adiós.